Hola, mi nombre es Delfina Selaski, soy médica y muy curiosa. Te doy la bienvenida a este espacio donde comparto con gente que ya lo investigó, ya lo experimentó, ya lo vivió y te viene a contar la precisa sobre cómo vivir más y mejor. Bienvenidos a todos a una entrevista más de este espacio que tenemos para conocer más sobre nuestra salud. Y hoy la verdad que me pone muy contenta una invitada que tenemos que no está acá en forma presencial, pero van a valorar cada palabra, cada aporte que nos haga. Ella es una experta en Low Tox. Si no sabes lo que es Low Tox, no te preocupes porque vas a descubrirlo en breve. Ella es además licenciada en Ciencias de la Comunicación Intercultural, es investigadora en salud ambiental y es divulgadora sobre todo este tema de la vida low tox y ayuda a un montón de personas a tener vidas un poco más livianas en cuanto a esto de la carga tóxica. Hoy con nosotros está Daniela Andreoletti. Quiero darte la bienvenida, Dani, ¿cómo estás? Muchas gracias por invitarme. Estoy muy bien y muy contenta también de estar por aquí y charlar contigo de estos temas tan Dani, interesantes. Dani, te conectas desde España. Contanos dónde estás. Sí, estoy en España ahora mismo. Aquí son las 5 de la tarde. Estoy en Valencia, que está en la costa este mediterránea de España, pero no nací aquí. Nací en los Alpes italianos hace 42 años. Wow. Bueno, en una zona bastante diferente a esta, que son playas y un clima muy agradable, pues hacía bastante más frío y estaba rodeada de montañas. Pero bueno, Claro, desde muy pequeñita, pasión por el mar, pasión por bueno, creo que me la llamaba naturaleza. bastante. Sí, sí, pero que también he tenido la suerte de criarme en un espacio con mucha naturaleza. Nunca me ha llamado vivir en un gran edificio en el centro de una ciudad, no, no No es es tu algo al esencia. que... No, no. Y Dani, ¿cómo entraste en todo este mundo? Primero contanos qué es el low tox como concepto y cómo Vale. fuiste introduciendo esto a tu vida, a tu práctica profesional. Yo me considero, y bueno, digamos que la forma en la que me presento es eso, experta en low toxic life, en una vida baja en tóxico. Y la razón por la que he elegido esa forma de presentarme, porque una experta en salud ambiental se puede presentar de muchas maneras, es porque la utopía de una vida sin tóxicos, pues eso, es una utopía. Y genera mucho estrés en las personas perseguir una vida privada de tóxicos, porque no podemos. Hoy en día, en 2024, vivimos en un momento histórico con una exposición tan grande a tantos tipos de tóxicos, es imposible. Entonces, se pueden reducir mucho, no podemos concienciar de su existencia, de su presencia en nuestra cotidianidad, pero no hay que estresarse y hay que reducirlos cuanto más, sobre todo ciertos tipos de tóxicos que sí podemos evitar comparado con otros que es más difícil. Entonces, me parecía que una vida baja en tóxico era la forma más adecuada y más coherente de describir mi expertise, por así decirlo. Y la forma en la que empieza todo es una anécdota, al final es una historia que he contado ya tantas veces, pero obviamente voy a compartirla contigo también. En 2014 yo era una manager en una empresa muy famosa con forma de fruta, mordida. Decidí dejarlo todo porque quería ver mundo y porque me había dado cuenta que mi visión de la vida estaba muy afectada por mis experiencias vitales que eran bastante limitadas, porque yo había visto bastante poquito. Yo había nacido en Italia, había vivido un poquito en Inglaterra y luego me había venido a España, había vivido en 7 ciudades españoles, pero aún así me parecía muy poquito. Entonces decidí dejar mi trabajazo y me fui al sudeste asiático. Con un visado de 2 meses estuve pues, en Indonesia y luego me fui a Malasia. Y lo curioso es que decidí irme a Malasia porque para sacarme ese visado tenía que tener un vuelo de salida de Indonesia y miré el más barato y era a Malasia. No sabía dónde estaba Malasia en el mapa. Tuve que ir a mirar dónde estaba ese país. Y al final, cuando llegué a Malasia, pues luego al final no me quedé un mes, que era la previsión, me quedé un par de años. Eh, Terminé viviendo en una islita pequeñísima, donde, bueno, una isla de 1 kilómetro y poquito de largo y medio kilómetro de ancho, donde no hay calles,
no hay coches, no hay motos, no hay bicis, donde la mayoría de las personas vive descalza, donde sí había turismo, ¿vale? Y después de poquito tiempo de vivir en esa isla me di cuenta de que las personas, los lugareños, no tenían la percepción que yo tenía de la belleza de su naturaleza, ¿no? Porque claro, para mí era algo impactante porque venía de un lugar muy diferente y para ellos era la normalidad. Es lo que pasa siempre cuando uno está dentro de su lugar de normalidad. Entonces, para mí proteger eso y fomentar que la gente incluso del lugar reconociera toda la belleza que les rodeaba, pues fue la motivación para crear y fundar una sociedad de conservación ambiental en la isla, para la isla y el entorno marino, que era un parque natural ya de por sí, pero no se respetaba mucho, la verdad. Y poner en marcha ciertas iniciativas como pues, limpiezas de playa, de foresta, de fondo marino, de corales, para sensibilizar un poco todos, sobre todo también los turistas. Y una de las cosas que hicimos fue contratar a un señor que venía de Filipinas y que tenía 11 años de experiencia replantando corales. Y en uno de esos primeros inmersiones para recolectar corales, para luego pegarlos a trozos de roquitas y volverlos a plantar en otros sitios, yo iba tan contenta con mi protector solar SPF 50 de la farmacia, poniéndomelo, o sea, iba a ponérmelo y el señor me dijo, ¿te pones eso? No vas a meterte en el agua. A ver, primero yo me estaba poniendo solar para meterme en el agua, que ya de por sí es algo que no se entiende, pero bueno, he sido una talibana del sol. Allí, o sea, hay que admitir, ¿no? El recorrido de cada uno. Ujú. Y ahí me quedé ojiplática. Ese día a mí se me partió la cabeza en dos y no se ha vuelto a juntar. Este señor fue tan amable luego de contestar a muchas preguntas que yo les hice y me explicó las razones por las que no era bueno que yo hiciera eso. Y a mí me entró la duda de, pero si esta sustancia es capaz de hacer lo que me estás contando, que despierta unas bacterias que luego se cargan en el coral, no sé qué, no sé cuánto, y para mí, o sea, es bueno que me lo ponga yo, o sea, para mi cuerpo. Y allí empiezo a averiguar información y descubro la diferencia entre un protector solar físico y un protector solar químico, un filtro solar biológico, etc, etc, etc. Y por aquel entonces busco la solución, bajo mi punto de vista, que es pues, cambiar esos filtros químicos por filtros físicos, porque el filtro físico no tiene una repercusión medioambiental y también no es dañino para el ser humano cuando cumple ciertas condiciones. Entonces encuentro una empresa filipina que fabricaba un protector solar físico que se parecía mucho al cemento y se podría construir con él, de lo blanquecino y denso que era. Y pues consigo una colaboración con esta empresa y ellos nos proporcionan unos solares para que los turistas se pongan eso en lugar de lo que traían de casa. Y bueno, y sobre todo informar, informar, informar. Bueno, todo empieza allí. Y empieza justamente con un solar y con el sol. Y me gusta esta conversación que estamos teniendo respecto al tema del sol, porque fue una de las cosas que me conectó mucho contigo, porque hay un resurgir o un cambio de paradigma respecto a nuestro vínculo con el sol. Yo creo que los seres humanos como especie evolucionamos muy en torno a la luz solar, al estímulo solar, en nuestro ser más primitivo. Y conforme fuimos avanzando como especie, empezó a nacer todo este miedo hacia la luz solar, ¿sí? Entonces, hay un poquitito de lo que estás contando que tiene mucha relación con esto y hay muchos grises respecto a este cambio de paradigma, mucha radicalidad que de repente no se puede tener en cuenta. A mí me gustaría que empecemos hablando un poquitito de este concepto de desarrollar un callo solar. Ahora cuando estás hablando de la exposición al sol, después vamos a ir a hablar de protectores solares y de todo este nuevo concepto de cómo protegernos del sol. Pero, ¿qué es desarrollar un callo solar? ¿En qué nos beneficia desarrollar un callo solar? Vale. Si me lo permites, hago un pequeño preámbulo y lo que quiero explicar es que el Sol es portador, ¿no?, de una información muy beneficiosa para nuestro ser, porque somos seres solares, ¿vale? Pero para que nosotras podamos beneficiarnos de esos regalos, no puede haber un intermediario entre nosotros y el Sol. Si hay un cristal
una crema, una ventana, la ventanilla del coche, no podemos beneficiarnos de todo lo que el sol nos transmite porque se filtran determinadas longitudes de onda del espectro y solo pasan otras. Entonces, eso puede ocasionar un problema, pero es muy técnico y muy específico. Entonces, entendiendo que el sol tiene para el ser humano muchísimos beneficios, yo te puedo contar, por ejemplo, que hasta el 1936 no ha existido ningún tipo de protector solar. El primero se formula en Austria y el señor que lo formula eh, lo hace porque subiéndose al Pitzbuin, que es una montaña de Austria, se quema y formula una especie de pasta que era se calcula que era un SPF2, ¿vale? Para poderse ir a la montaña sin tener pues, ese efecto colateral de la sobreexposición, que además cada 1000 metros de altura aumenta un 10-12%. Eh, entonces, en realidad, como seres humanos que somos y calculando el tiempo que llevamos evolutivamente en este planeta, el tiempo que llevamos usando protectores solares y protegiéndonos del sol es ínfimo. Eh, Estamos hablando de que las primeras fórmulas comerciales son posteriores a la Segunda Guerra Mundial. eh, y ya en ese momento ya estábamos hablando de formulaciones con filtro químico. Y ahora sí que están cambiando otra vez, hay una especie de cambio de paradigma y es verdad que se empieza a escuchar mucho esto del callo solar. Y hay mucha confusión porque es un concepto, no es que sea nuevo, pero es un concepto que genera confusión y dudas porque también es verdad que yo creo que a nivel de comunicación de masa hay un esfuerzo muy grande para que sigamos teniendo mucho miedo al sol. Em, por los eritemas, por el cáncer y por otras cosas, ¿no? Pero en realidad allí luego si quieres lo veremos más en detalle, pero haciendo una exposición coherente con nuestra naturaleza, nuestras necesidades y nuestros límites, no hay que temer a nada. Cuando no tomamos en consideración una de esas tres cosas, entonces se genera un uso irresponsable de algo que tiene un gran poder y como todas las cosas que tienen gran poder, el sol, pues puede ocasionarte un problema. Pero eso es cuando nos excedemos de una forma inconsciente, irresponsable e inconsciente con el uso de ese gran poder que se nos ofrece. Entonces el callo solar es la capacidad de exponerse a la luz solar, al sol, sin sufrir daños y aprovechándonos de los beneficios que el sol nos ofrece. Yo creo que hemos llegado a hablar de callo solar y a enfatizar este concepto porque hemos perdido la capacidad de desarrollarlo de una forma sin saber que lo estamos desarrollando. Si vamos atrás y pensamos hace 200 o 300 años cómo era la vida de una persona, eh, hacíamos mucha vida en el exterior, entonces evidentemente teníamos mucha exposición a la luz solar, muy poca exposición a la luz artificial, la calidad de nuestros nutrientes y del aporte nutritivo de nuestra comida era mucho más calitativo y mucho más, una densidad nutricional mucho más alta. No hacíamos uso de sustancias tan dañinas para nuestro autocuidado. Todas estas cosas juntas han ido cambiando en los últimos siglos, digamos, y hoy en día tenemos vidas muy desnaturalizadas. La mayoría de las personas que llegan a la playa que está delante de mi casa en vacaciones son personas que han hecho 11 meses de vida techada. Se han pasado sus vidas bajo un techo de su casa, de la oficina, de la escuela, de las actividades extraescolares, pero pasan muy poco tiempo fuera en el exterior o ninguno. Eh, durante el día en las oficinas y en nuestras casas a veces no hay una iluminación natural suficiente y encendemos luces artificiales. Y luego llegan las vacaciones y queremos disfrutar de ese mes de vacaciones o esas semanas que tenemos. Y lo que hacemos es irnos a la playa y de repente destaparnos enteros y exponernos al sol en el mes con la mayor incidencia solar, por lo menos aquí en España, que es julio.
Y evidentemente un cuerpo y una piel no puede pasar de 0 a 100 en un día. Pero sí que tenemos la pretensión de querer aprovechar ese estar en la playa y disfrutar de todo el día. Y evidentemente allí surge una incoherencia, ¿no? Porque no tenemos lo que necesitamos para poder estar allí todo el día, porque no lo hemos hecho de una forma gradual. Eso es como, pongámoslo así, que es un ejemplo que me gusta mucho y creo que la gente lo entiende muy bien. Si yo, si mi mano está bien y yo cojo un limón y me lo aprieto, sale el zumito de limón y cae en mi mano y no pasa absolutamente nada. Pero si yo aquí tuviera un corte, algún tipo de herida, probablemente me molestaría, me escocería, dependiendo del tipo de herida, y no es algo que me apetecería hacer, ¿no? Vale, si el problema no lo tiene el limón, lo tengo yo, lo tiene mi mano. Pero cuando estamos echándole la culpa al sol del que nos quemamos, no es culpa del sol, es que nos sobreexponemos y pretendemos tener un hábito que no es saludable, porque si es el primer día que me expongo en la playa y es julio, no puedo estar todo el día, a lo mejor puedo estar 20 minutos. En realidad el mejor protector solar es la sombra, no una crema. El crear el callo solar pues sería adaptar poco a poco, volver a conectar y a renaturalizar nuestras vidas y nuestro cuerpo para que pueda desarrollar aquellas condiciones por las que luego exponerse al sol eh, puede ser placentero y beneficioso. La función del callo solar no es poder estar todo el día en la playa en julio con los niños una semana, es poder exponerse el mayor tiempo posible para poderse beneficiar de la mayor cantidad de beneficios posibles. Eso sería la función del callo solar. No es tampoco ponerse morenos o más morenos, ¿vale? Que ahí hay un poco de confusión. Esa es una de las aclaraciones principales que tenemos que hacer. No es un bronceado, es el desarrollo de esta tolerancia a Mm. la exposición solar, de modo que no se genere el eritema, esa rojez en la piel, sino que obtengamos los beneficios. ¿Es correcto eso? ¿Podría Sí, decir que es correcto? sí. En ¿Y qué? realidad, el eritema es una defensa natural de nuestro cuerpo para avisarnos de que nos estamos encaminando hacia una sobreexposición, el eritema súbito, ¿no? El que aparece ya en la playa. Pero Ujú, antes que eso, ya sentimos incomodidad, ya sentimos un exceso de calor. Es decir, nuestro cuerpo, cuando estamos presentes y conectados con nuestras sensaciones, nos avisa. Es decir, podemos adivinar que no es prudente seguir expuestos en ese momento. ujú. ¿Vale? Y evidentemente, cuando podemos exponernos un rato largo al sol, evidentemente una de las consecuencias es un bronceado, pero eso no es el callo solar, como tú bien dices. Eso es simplemente una consecuencia porque, claro, hay una estimulación de melanocitos y se colorea la piel. Y es normal, no pasa nada. Eso que decís, 11 meses tapados, 11 meses bajo luz azul y encerrados en una oficina, y de golpe salís un mes a querer, viste, tragarte todo el sol que no te tragaste en el año. ¿Cuáles son tus consejos para ir desarrollando un Vale. callo solar? Vale, lo que es importante entender que desarrollar tolerancia al sol y callo solar no es solo un tema de exposición solar. Hay muchas cosas a tomar en cuenta. De hecho, una de las cosas, la más básica, la más fácil que hay que practicar para obtener un callo solar es la helioadaptación, o sea, la adaptación al sol. Es decir, nos vamos exponiendo todo el año al sol. Porque aunque, por ejemplo, aquí en España, a finales de este mes, que estamos en octubre, ya el sol se ponga en una posición por la latitud demasiado oblicua para que podamos sintetizar la vitamina D, hay otros beneficios que nos transmite el sol, aunque la vitamina D no la vayamos a poder sintetizar en invierno. No es que porque no podamos sintetizar vitamina D, pues entonces no me expongo. No, no. Vamos a poder seguir beneficiándonos de otras cosas. Son muchas las hormonas que el sol es capaz de mover dentro de nuestro cuerpo. Entonces, una de las cosas es exponerse al sol todo el año. Evidentemente, habrá meses donde la incidencia nos permita una exposición más larga
mucho más larga, ¿no? Y meses donde, si estamos empezando, pues la exposición será más cortita. Em, para España, yo me he calculado unas tablas porque me he dado cuenta que hay tanto terror, tanto pánico a la exposición solar que hay un grupo bastante grande, creo, de personas que si no tienen un dato, no se atreven a empezar. Entonces, he preferido calcular unas tablas según la incidencia solar, los joules metro cúbico, la dosis eritematosa mínima. Bueno, eso es algo muy complejo para poderle decir a las personas, según la incidencia solar este mes, si tienes un fototipo tal, te puedes exponer de tal hora a tal hora tantos minutos sin tener miedo y de tal hora, que es más central, tantos minutos que son menos, etc, etc, ¿no? Y explicarles, por ejemplo, que aún en verano, si lo que quieren es sintetizar más vitamina D, es a partir de las 11 hasta las 6. Hablo de España, yo lo sé que en los países son diferentes, me tenéis que perdonar, pero calcular esto para cada lugar de la Tierra es imposible, es un trabajazo. Me lo han pedido mucho, pero yo soy incapaz de dedicarle más tiempo para crear más contenido y crear tablas para todo el mundo. O sea, no puedo. Y Necesito asistentas. sin tener en cuenta la geografía, ¿podrías establecer en líneas generales cómo todos podríamos ir Hay un, teniendo cons- este hábito del desarrollo del callo? Hay un consejo muy básico que creo que le sirve a todo el mundo. Y a mí me ha servido porque cuando yo empecé a crear mi callo solar, no había nadie que había hecho ninguna tabla. Entonces yo no tenía referencias. ¿Y cómo lo he hecho? Me he conectado conmigo misma. Para mí el ejercicio de tumbarme al sol, después de haber sido una talibana del sol que no salía de casa con su SPF 50, gafas, sombrero y manga larga, si podía ser, para mí ha sido un ejercicio de lentitud y de entrega a mí misma muy bonito, porque al final, aunque sean 5 minutos, si tienes miedo, empieza por muy poquito, 5 minutitos. Te conectas contigo misma, estás atenta a tus sensaciones y notas cómo te sientes. Yo descubrí que me sentaban mejor 20 minutos de sol después de comer que un café. Me entregaban mucha más energía. Para mí mi café es tumbarme al sol 20 minutos después de comer. Bueno, 20 minutos depende del momento. El pasado fin de semana estuve muchas horas al sol, pero porque la incidencia ahora en octubre ha bajado más de un 50% con respecto a julio, por ejemplo, entonces hay una tolerancia mucho más alta. Pero volviendo a cómo se forja el callo solar, porque son muchas las cosas. Hay una helioadaptación, entonces hay que exponerse al sol. Si no tenéis tablas, empezar por muy poquito conectados y cuando sentís incomodidad, paráis. Y no le tengáis miedo al enrojecimiento, porque eso solo es un enrojecimiento y se va en muy poquito tiempo. Y no pasa nada. Hay estudios, hay un metaanálisis muy, muy grande que relaciona una mayor exposición a UVB con una menor incidencia de melanoma. Explotan las cabezas, ¿no? Es justamente lo contrario de lo que dice el mensaje Totalmente, global, sí. pero ese metaanálisis es muy grande. Se hizo en 88 países, una cantidad de casos inmensa. Y también nos dice que una menor presencia de vitamina D está relacionada con una mayor incidencia de melanoma. Entonces, ¿cuán importante es tener un buen nivel de vitamina D que depende en la gran mayoría de la exposición solar? Entonces, sin miedo, empezamos por muy poquito y nos vamos sintiendo y reconectamos con nosotros mismos. Y eso siempre será el mejor reloj. Está claro que si yo me tumbo al sol y me pongo con el móvil, chateando, viendo Instagram, no sé qué, no sé cuánto, y no estoy presente, pues a lo mejor me sobreexpongo porque no estoy conectada conmigo Exacto. misma en ese momento. Entonces, mis consejos es empezar desde poquito sin miedo, porque puede que descubráis que es mucho más sencillo de lo que parece. Yo sé que el mensaje global de los medios es muy duro y el marketing del miedo da muy buenos resultados, pero es que el miedo es la herramienta de los tiranos. Entonces, yo cuando me hablan de miedo y me intentan meter miedo, siempre voy averiguando la Y información por mi cuenta. no sé si estarás de acuerdo conmigo, pero siempre cuando empieza este debate, tanto con colegas como con pacientes, todo este debate de el impacto nocivo del sol, mi discurso, y esto está basado en la ciencia, no es un discurso personal, mi discurso es,
siempre hay que tener en cuenta lo que decías del limón, la mano, la herida. ¿Qué está pasando por dentro de esa persona? ¿Cuál es el perfil inflamatorio de esa persona? Estamos culpando al sol cuando, primero, una exposición desmedida, poco controlada, no hubo ese desarrollo del callo solar, entonces fue una exposición netamente dañina a un terreno que era vulnerable en cuanto a sus niveles de inflamación. Y con esto me refiero, para la gente que nos está escuchando, a cosas como, por ejemplo, qué tipo de alimentación tenés, si fumás o no fumás, qué niveles de vitamina D, lo que acabaste de mencionar, qué nivel de antioxidación versus oxidación hay, ese equilibrio en tu organismo. Cosas tan tontas como sos una persona que duerme mal todo el tiempo, no estás oxigenando tu cerebro lo suficiente con un sueño reparador, ¿no? Es todas estas cosas de, de la exposición prolongada a algo nocivo, comillas, que sería el sol, pero también en quiénes, ¿no? ¿Por qué no todo el mundo es vulnerable a este tipo de daño en la piel? Hay que pensar mucho en el terreno. Yo creo que toda esta, todos estos virus que andan apareciendo últimamente, a mí me han como implantado este discurso que yo siempre lo digo, es sí, es el bicho, pero también es el terreno. El bicho va a hacer mayor estrago en el peor terreno. Eso Eso es lo las que... mamás lo Sí, vemos. O sea, sí, yo ¿verdad? cuando hablamos del terreno, ¿no? Y para que no se, bueno, supongo que las personas que te escuchan te habrán escuchado varias veces, yo te estoy entendiendo perfectamente, pero sé que quizás mis seguidoras, mis audiencias, cuando hablamos de terreno, quizás están como, ¿qué terreno? ¿Qué están hablando? Claro. Claro, cuando mis hijas a veces tienen una amiguita que está malita, tiene alguna cosita, no sé, otitis, faringitis, no sé qué, ¿no? El terror es que, oye, va a caer la mía también. Mis hijas se ponen muy poquito malas, pero muy poquito, muy poquito, muy poquito, casi nunca o nunca. ¿Por qué? Si hay un bicho en su clase, hay niños que siempre se ponen malitos y otros, como mis hijas, que casi nunca. ¿Qué es lo que pasa? ¿Es que el bicho no le cae bien a mis hijas porque son medio italianas o que hace? Eh, no, ¿no? O sea, dependerá de lo que tú dices. ¿Qué tipo de vida hacen mis hijas? ¿Qué tipo de comida toman? ¿Cuántas horas al día están en el exterior? ¿Cómo es su gestión emocional? O sea, o cómo gestiono yo sus emociones, porque ellas no hacen una gestión emocional todavía, obviamente. Claro, ¿Y qué exposición tienen a los campos electromagnéticos? ¿Cómo es su descanso? Etc, etc, etc. Entonces, claro, todo eso influye en nuestra salud. Bueno, para mí la medicina es algo que tiene más a que ver con nuestros hábitos que con bichitos varios y virus y cositas. Es decir, los hábitos que tenemos, las tomas diarias de decisiones, aunque sean pequeñas, pero que no son favorecedoras de nuestra salud, con el tiempo nos llevan a tener, pues el cuerpo habla y nos informa de que determinadas cosas no nos han sentado bien a lo largo del tiempo. Y el sol no es nocivo en sí, pero nosotros podemos tener unos hábitos que no son los adecuados justamente con algo tan potente, como por ejemplo, pues eso, 11 meses en casa y en una oficina y luego ya ir a la playa en julio y de repente 8 horas todo el día. Allí no es el sol el problema, allí es lo que pretendemos hacer sin habernos preparado antes. Y el tema de la nutrición es súper importante, porque hoy en día vamos a un supermercado y no hace falta que sea muy grande, no hace falta que sea una gran superficie. Incluso las tiendas de barrio, hoy en día lo que tienen, la mayoría de lo que nos ofrecen es comestible, pero yo no lo llamaría comida, porque lo que es comida es algo que tenemos que elaborar para poderlo comer, por lo menos cortarlo un poquito, lavarlo, por lo menos, ¿no? Si luego, bueno, hay cosas que están mucho más ricas si las cocinamos, evidentemente. Pero cuando por prisa, por falta de tiempo, por falta de energía, porque emocionalmente no nos encontramos bien, decidimos alimentarnos con determinadas cosas que sabemos encima que no son lo adecuado, nuestro cuerpo se resiente. Aunque no se resienta 5 minutos después, puede que la primera vez que nos expongamos al sol y tengamos una fuerte oxidación celular, un estrés oxidativo, pues nuestra piel se manche. No es el sol.
donde hay una mancha, yo lo explico así para que todo el mundo me entienda, hay un apelotonamiento de melanocitos que están ahí apelotonados por una razón que no es el sol. El sol ha coloreado ese apelotonamiento, pero el hecho de que esos melanocitos no se muevan, no transiten en nuestra piel como deberían, es otra y es interna. Entonces, la solución no es tapar y filtrar lo que colorea esos apelotonamientos, sino agradecer que el sol nos esté diciendo, mira, Daniela, ese melasma que tienes en la mejilla, te ha pasado algo. Estás oxidada. ¿Por qué estás oxidada? ¿Qué ha ocurrido para que estés así? Presta atención. Te estoy diciendo que hay algo que puedes resolver y mejorar. ¿Quieres resolverlo y mejorarlo? ¿Quieres responsabilizarte? Y yo decido, quiero hacerlo o quiero ponerme un protector, porque si no me se colorea la manchita y tan feliz, ¿no? Entonces, la alimentación es muy importante para el callo solar. La densidad nutricional. Si, por ejemplo, tenemos una alimentación que no tiene una densidad de nutrientes, un correcto aporte de omega 3 sobre todo, de DHA sobre todo, donde no tenemos, donde a lo mejor abusamos de ciertos tipos de hidratos y tenemos picos glucémicos constantes y un índice glucémico elevado en nuestra sangre, pues tenemos una facilidad a tener una glicosilación celular y por ende también manchas en la piel. O sea, al final el sol nos hace el favor de evidenciar que hay un problema y le culpamos a él, que desagradecidos. Exacto, Em, incluso nos habla de un equilibrio hormonal también. sí, El melasma tiene mucho que ver con un equilibrio hormonal, no solamente con una cuestión inflamatoria, pero es así como decís, un signo de alarma de, hey, chequemos, en mi caso que soy ginecóloga, chequeemos hormonas, a ver qué está pasando también. Tengo, por ejemplo, una paciente que en este momento está haciendo un tratamiento para acné con una tretinoína, que es un medicamento, para los que no lo conocen, que tiene un efecto nocivo en caso de que quedes embarazada, puede ser dañino para el bebé. Entonces, por protocolo, muchas veces a estas chicas le ponen un anticonceptivo a la par del medicamento, pero su piel está libre de acné, divina, sin acné, pero manchada, porque el anticonceptivo, las hormonas del anticonceptivo le están manchando la piel. Entonces, sí, el sol es el disparador que tira el gatillo para que ella se manche, pero hay un terreno debajo de eso que es todo este caldo hormonal que es incompatible con ella en este momento, ¿no? Entonces, eh, ¿cuánto nos habla el sol, Dani? Me gusta lo que estás sí. mencionando, pero ¿cuánto nos habla de un terreno Mm, interno? La piel nos habla de un terreno interno siempre. sí, sí, al final todo es de dentro para afuera, pero siempre, todo, todo, todo. Hasta los Sí, cambios vitales en nuestras vidas siempre se tienen que dar primero por dentro y luego ya se reflejan por fuera. No podemos desobedecer a ese orden que es natural. Tanto, tanto nos gusta lo natural y buscamos todo natural hoy en día, ¿verdad? Pero luego el envejecer que es natural no nos gusta, el sol que es natural no nos gusta. ¿Qué nos pasa? y Dani, creo que el inconsciente colectivo, todo el mundo tiene más o menos la noción de que el sol, la exposición solar, se asocia a buenos niveles de vitamina D. Me pasa mucho en el consultorio que las pacientes, veo su laboratorio y le digo, ay, tenés bajita la vitamina D. Pero si yo resalgo al sol o les baja la vitamina D y enseguida te dicen, ah, es porque no anduve saliendo al sol. Todo el mundo asocia el sol con la vitamina D, pero ¿podrías contarnos como un listadito de otros beneficios que tiene este tema del desarrollo del callo solar? Contaste mucho sobre lo energético que hacía las veces de tu café, pero hay otras cosas detrás del desarrollo de un callo solar que van mucho más allá de lo evidente de eso de la vitamina D y los huesos. Sí, sí, porque hay una regulación, o sea, el sol determina nuestro día y nuestra noche. ¿Cómo será que cada vez se escucha más que la gente descansa mal, que no puede conciliar un sueño reparador, que tiene muchos despertares, etc., etc.? Por ejemplo, ¿no? Al amanecer, bueno, una de las cosas para forjar el callo solar, que es gratis,
fantástico, todos disponemos de él, no tenemos que pagarle ni comprar nada. Es ver, exponerse al amanecer y al anochecer. Pero ¿qué pasa? Que hay que ser constante y poner disciplina. Y eso ya es más difícil, porque ni la constancia ni la disciplina la vende nadie. La tenemos que poner uno mismo. Entonces, cuando nos exponemos al amanecer y al anochecer, en el caso del amanecer, nuestra piel recibe una cantidad muy alta de luz infrarroja y roja y casi nula de ultravioletos, porque eso aparece poquito, va subiendo en las horas centrales del día, es cuando más presente, y luego vuelve a bajar, bajar, bajar. De hecho, los amaneceres, ¿de qué color son? Rojizos. Rojizos. Y además, al ser humano le gustan tanto los amaneceres como los anocheceres. Qué sabia la naturaleza, que nos hace amar y apreciar la belleza de algo tan útil. ¿Qué ocurre cuando esa luz impregna nuestra piel? Se produce una cosa en nuestras pieles que se llama ácido urocánico, ¿no? Y ese ácido es un protector solar endógeno. Entonces, si yo quiero callo solar, me tengo que exponer disciplinadamente a mis amaneceres para que se produzca ese ácido, que cuando llega la hora central del día y me expongo a la luz ultravioleta, me esté protegiendo de una forma natural, endógena, porque lo he producido yo el ácido, no lo he comprado, ¿vale? De un exceso posible de ultravioleta. Y luego está el anochecer, que en el caso de haber habido algún pequeño daño por sobreexposición, porque no estaba conectada, he contestado un mensaje de más, ¿no? Pues me repara los daños y me prepara a la exposición del día siguiente. Entonces, ves que se van añadiendo cosas, ¿no? Hemos hablado de una helioadaptación, exponerse al sol todo el año. Hemos hablado de la nutrición, de la importancia de los nutrientes de calidad, de una alimentación consciente, real. Y ahora hablamos de una exposición a amaneceres y anocheceres que se añaden, ya son tres cosas que hay que hacer. Bueno, cuatro, amanecer y anochecer. Cuando te expones al amanecer, otra de las ventajas no es solamente el ácido urocánico. Tus ojos están observando la salida del sol, se impregnan de los primeros fotones de luz y tu cuerpo recibe el mensaje y empieza a producir ciertos tipos de hormonas que ponen el reloj circadiano de tu cuerpo en... O sea, si hay un desajuste, lo ajustan, o sea, mueven la ruedecita para poner la hora donde toca, ¿no? Y lo mismo cuando vamos estando expuestos a la luz natural todo el día y luego por la noche llega el anochecer y apagamos las luces. Es decir, se va el sol y no deberíamos de encender la luz para cocinar, abrir el frigorífico para sacar la comida, ponernos a cenar debajo de una luz artificial, irnos a la cama 3 horas después del anochecer y viendo 2 horas de series en la televisión. Porque ese tipo de luz que no es luz solar, también penetra en nuestros ojos y nuestra piel, y eso sí, que en lugar de poner el reloj en hora, lo desajusta. Por ejemplo, ahora me estáis viendo que tengo estas gafas que son amarillas, ¿vale? ¿Y qué hace Daniela con las lentes amarillas? Es daltónica. No. Yo ahora mismo estoy en el interior, tengo una ventana enfrente mía, porque no me gusta usar focos, me pone muy nerviosa. Pero estas ventanas, los cristales filtran la UVB. Entonces, la luz que entra en el interior de cualquier casa, de cualquier lugar, no es un espectro completo y hay un exceso de fotones azules. Y aparte, estoy enfrente de una pantalla y esa pantalla no es que sea luz artificial solar filtrada, es luz artificial en su totalidad. Le falta, solo es luz visible y con una altísima incidencia de fotones azules, verdes y blancos, ¿vale? Y eso a mis ojos y a mi cerebro le transmite otra información. Entonces, si yo por la noche, por ejemplo, estuviera trabajando hasta altas horas, mi cerebro recibe la información equivocada y mi reloj circadiano se trastorna. No sucede nada si lo hago un día, pero si es el hábito, si creo un hábito, un mal hábito, mi cuerpo terminará sin saber cuándo es de día y cuándo es de noche. Estamos hechos para no reconocer los colores cuando se va el sol. Por eso
hay personas que estamos muy atentas con este tema y a lo mejor cambiamos las bombillas de nuestras casas y ya no tenemos bombillas normales y hemos cambiado por bombillas rojas y nuestras casas parecen otra cosa. Y al principio nos da Sí. vergüenza con los vecinos, pero luego ya se nos pasa. Eh, pero esto es porque filtra un alto porcentaje de esos fotones azules, verdes, blancos que penetrarían en mis ojos y como mi trabajo es estar mucho delante de las pantallas, pues yo me protejo de esta manera. Cuando llega el anochecer, intento estar en el exterior, intento verlo y disfrutarlo y suelo haber cenado ya y no, después de eso intento no hacer uso de luces digitales, de pantallas, de iluminación de interiores. Intento ir al ritmo de la naturaleza. Y en invierno aquí hay días que a las 7:30 está oscurito, sobre todo cuando nos cambian la hora. Y Ujú. puede ser complicado, sobre todo en España, que tienen costumbre de cenar muy tarde. Entonces, a nivel Sí. social es complicado, pero no es imposible. Y el cuerpo lo agradece. Entonces, limitar la exposición a luz artificial es otro de los puntos para el callo solar. Si quieres, puedo dar un dato para que entiendan quien nos Todos escucha un los datos poquito. queremos, Vale. todos. Nos asusta tanto, tanto el sol y tanta crema, pero ¿cuántas horas os exponéis diariamente al sol? ¿Y cuántas horas os exponéis diariamente a la luz artificial? Cada uno tendrá una respuesta diferente, pero que cada uno tenga, bueno, que se haga su cálculo, ¿no? Y medir el miedo que le tenéis a una cosa y a la otra, ¿no? Porque, claro, ¿por qué le tenemos miedo al sol? Porque nos han repetido mucho, 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 mucho que el cáncer de piel, que no sé qué, que no sé cuánto. Vale. Ahora os cuento que la luz artificial de la bombilla de vuestra cocina incide en vuestra piel 4 veces más que el sol en el mes de julio en España. O sea, el mes que más incidencia solar hay a mediodía. Wow. Eso es brutal. ¿Qué pasa? Que no Sí, duele, no duele, ni enrojece, no ni arde quema, nada. ni Claro. arde. Entonces es un veneno silencioso. Destruye, eh, deshidrata nuestras mitocondrias celulares y destruye mucho del trabajo que hacemos exponiéndonos al sol correctamente. Es decir, hay un abuso de exposición a luz artificial. Le damos al botón sin saber lo que ocurre en realidad. Y las longitudes de onda que tienen nuestra iluminación artificial es deleteria para nuestro cuerpo, porque no está preparada nuestra piel para recibir ese tipo de luz, aparte de que le tenemos que añadir el campo electromagnético no nativo, o sea, artificial, que tiene la bombilla, el ordenador, estamos rodeados, la antena, el teléfono. Eso, yo supongo que todos habéis visto en algún post, esas maquinitas que miden las contaminaciones electromagnéticas, que cuando se Sí. encienden, los expertos que tienen formación para medir y hacer esas mediciones, y yo he tenido la suerte de tener uno de ellos en casa en junio, que le llamé para que hiciera un diagnóstico y pudiera tomar medidas. Cuando encienden esas maquinitas, se escucha un ruido muy desagradable, ¿no? Que quiere transformar en algo audible lo que mide la maquinita y que transforma también en números. Si, si yo escuchara ese ruido constantemente, haría lo que fuera para apagarlo. Mi cuerpo, nuestras células, escuchan ese ruido de forma constante. O sea, es el ruido que escucha mi cuerpo cuando yo tengo mi teléfono a mi lado durante la noche cargando y no en modo avión. Es un ruido muy fuerte de ese tipo. Sí que mis oídos no lo escuchan, pero mis células sí, y van muriéndose o teniendo una degradación muy rápida. Entonces, sobreexposición a campo electromagnético, a luz artificial, vida techada, mala alimentación, y luego nos vamos a la playa, nos quemamos y le echamos la culpa al sol. Me encanta esta reflexión tan poderosa porque creo que para muchos de nosotros, al igual que a vos, Dani, sos una divulgadora de todos estos temas, pero ¿cómo divulgamos? Con la pantalla, que no queda otra, ¿verdad? Somos personas digitales hoy en día. Yo creo que el mensaje más poderoso detrás de esto es caer en esta conciencia
de que debemos de todos buscar un equilibrio, no vas a poder evitar que tu trabajo sea así, no vas a poder evitar quedarte de noche estudiando para ese examen o preparando esa presentación que tenés que hacer, es lo que toca. Pero ¿qué haces para mitigar eso al día siguiente o el fin de semana? Hay gente que, ay, tuvo una semana brutal y yo cuando era más joven y, bueno, y vivía con compañeros de departamento y más, yo he vivido con gente que era, tuvo una semana mortal y todo el fin de semana vivimos en una ciudad con sol y todo el fin de semana encerrado durmiendo y mirando películas y era como, ¿qué haces para mantener este equilibrio? Yo admito que yo soy una persona que, por el tipo de trabajo que tengo, yo no ando mucho al aire libre, pero sí trato de buscar esos breaks de aire libre y los fines de semana son como de aire libre categórico, no hay excepción a esa regla. Encima vivo en un país donde el clima es muy amigable, muy amable todo el año. Sí tenemos calores infernales en verano, ¿verdad? Pero tratamos o sea, tratemos entre todos de entender este equilibrio, es la conciencia. No vas a poder, como decía Dani al principio, no puedes vivir en un mundo ideal, tal vez, pero sí podés hacer esta observación personal, este llamado a la conciencia en tus niños, cuánto están pasando al aire libre, empezar a observar estas cosas. Y yo te escuchaba antes, hace unos minutos, yo soy una persona que usa protector solar, así como decís, más creo que por las pantallas que por el sol, por el sol, Existen ¿verdad? protectores para las pantallas, ¿eh? Para la pantalla, sí, yo uso por la pantalla, no por el Ahora, sol. Y ahora quiero cuida- hablar contigo de eso, de cuidado con eso, protectores. porque, cuidado con eso, porque Ujú. los filtros físicos que acostumbramos a utilizar para protegernos del sol, ¿vale? Contra la luz de la pantalla no suelen funcionar porque el espectro de filtración que tienen es muy reducido. Eh, el, yo, por ejemplo, cuando utilizo la pantalla, sí que utilizo un protector que se llama sunscreen, o sea, es un protector solar, pero lo uso porque tiene un ingrediente concreto que es un filtro biológico, es un extracto de algodón árabe que es una planta extremófila que crece originariamente en el África subsahariana y en Sudáfrica. Entonces, al ser una plantita que la pobre está todo el día allí expuesta a todo el espectro, ha desarrollado unas sustancias que se extraen de sus células madre y se pueden aprovechar, en este caso, en un cosmético. Entonces, ese filtro biológico filtra todo el espectro, es decir, UVB, UVA, visible, infrarrojo. A mí me interesa que Wow. filtre la visible. Ahora, no filtra nunca el 100%, nunca. Pero bueno, bueno está. Ahora sí, te diré que yo me siento, lo tengo al lado de mi ordenador y me lo pongo. Pero cuando me levanto para ir a por mis hijas o puedo ir en mi terraza exterior a hacer una reunión, yo me lavo la cara. Porque cuando podemos estar, por ejemplo, en un porche o en una habitación con una ventana grande, no que sea así, que no me sirve, pero una ventana grande abierta, sin cristales, abierta, la luz natural siempre gana sobre la luz de la pantalla. Entonces yo, frente al ordenador, si ahora tuviera la ventana abierta y hubiese un poco más de sol, no tendría que haberme puesto protector porque no haría falta. Entonces, sí que es importante que el protector que elijáis para protegeros de la luz artificial sea específico para la luz visible y que no contenga filtro químico, porque entonces ahí os haré, si me lo permites, una reflexión muy sencilla, porque una de las razones por la que, entre otras, porque son muchas, esos apelotonamientos de melanocitos se dan en nuestras pieles es porque aplicamos en nuestras pieles productos que no nos comeríamos porque no son saludables. Entonces, cuando yo aplico un tóxico en un órgano que es emuntorial, porque es excretor de tóxicos, allí la comunicación celular empieza a no funcionar y es normal que llegue un momento que haya un atasco, ¿no? Claro. Entonces, fijaros, hombres y mujeres nos exponemos a la misma luz. ¿Por qué las mujeres tenemos más manchas? ¿Somos acaso las que más maquillaje y más cosméticos usamos? ¿Son saludables esos cosméticos? ¿Nos los comeríamos? ¿No?
Entonces, después de tantos años de ponernos un montón de porquerías en la cara sin saberlo, que yo también he estado allí, lo primero que tenemos que hacer si no queremos tener manchitas es también dejar de poner productos que deterioran nuestra piel, porque un producto tóxico además compromete muy brutalmente la microbiota de la piel y una microbiota de la piel mal hace que envejezcamos más. No es tanto el sol, es muchas cosas más. El azúcar en Exacto. sangre envejece mucho más que el sol, pero mucho. Dani, qué interesante eso que decís, porque a mí me pasó mucho en épocas en las que hacía guardia y dormía mal, por supuesto comía mal a la par, em, que mi piel cambió, mi piel mejoró conforme empecé a cambiar hábitos, lo veo en mis pacientes. El tema del azúcar es algo que yo veo muchísimo en mis pacientes. Hay pacientes que tienen hábitos muy marcados con su salud, son tal vez, no diría extremas, pero son personas muy disciplinadas con su alimentación y ves pieles que Maravilloso. realmente reflejan eso. Es impresionante cómo se refleja en la piel. Y yo te estaba preguntando respecto a, mencionaste el tema de los protectores solares. eh, ¿Dirías que tenemos que ir más por los minerales versus los químicos? ¿Cuáles son tus sugerencias respecto a protectores solares, usos, momentos? Ya diste algunos tips, pero ¿cuáles son Vale, tus allí sugerencias? puede que yo suene extremista, pero me vais a entender si os lo explico. El mejor protector solar es la sombra. Cuando yo estoy eligiendo sobreexponerme y elijo aplicarme un protector para evitar un eritema, sucede lo siguiente. La piel son 3 capitas y el protector solar me protege de UVA y UVB. Bueno, UVB principalmente y UVA. UVB suele ser la filtración entre un 95 y 98% y UVA en Europa, porque no me puedo meter a, no sé cuál es la legislación en otros países, pero en Europa UVA tiene que ser por lo menos un tercio de la UVB. Entonces podría estar filtrando pues un 33% Ujú. de UVA, pero no filtra nada de visible y no filtra nada de infrarrojo, que es el resto del espectro solar. Yo sé que aquí estoy usando muchas palabras complicadas y sin dibujitos va a ser un, Sí, pero se un entiende, desafío. luz Vale, visible es entonces, la de los... imaginaros que el sol nos entrega luz visible, que es lo que ven nuestros ojos. Todo lo que ven nuestros ojos es la luz visible. Imaginaros un arco iris. A los extremos del arco iris hay, por un lado, morado, y de allí más a los extremos está el ultravioleto, que no es visible a nuestros ojos, pero está. Al otro lado del arco iris está el rojo, y más allá está el infrarrojo, que tampoco se puede ver con nuestros ojos, pero existe. Ahora bien, todo eso junto es el espectro de la luz solar. O sea, el sol nos manda todo eso y nosotros vemos una parte. La parte del ultravioleto que no la vemos es la que nos hace ir corriendo a la farmacia a comprar el protector solar porque nos quemamos, porque llegan los primeros rayitos calentitos de sol, que por cierto, los calentitos son el infrarrojo, no es el UVB. Ajá. Pero ¿qué pasa? Ahora cuidado con esto. UVB, 0,25% del espectro solar completo. UVA, 4,75%. UVA más UVB, un 5%. Nos queda el Ujú. 95%, ¿verdad? Sí, Entonces, cuando yo me protejo de UVA y UVB, estoy filtrando claro. Porcentaje un bajísimo de todo el... 5%, un 5%, ¿no? Estoy filtrando lo que me quema y lo que activaría mi alarma de sobreexposición. Calor, incomodidad, enrojecimiento, y sería cuando, ay, pues ya toca ir a la sombra. Lo anulo. Sigo recibiendo el resto del espectro, visible e infrarrojo, un 95%. Qué curioso que la UVB llegue hasta la epidermis. Es que no se me ve. Sí, Que la UVA llegue hasta el dermis. que es más Y que profundo. sí, y que el visible llegue al hipodermis
y la infrarroja sea capaz de penetrar centímetros dentro de nuestro cuerpo. Entonces, ¿qué ocurre? Que yo me voy a freír por dentro de una forma silenciosa sin enterarme porque he anulado mi alarma natural con un protector de UVA y UVB. No sé si me he explicado. Pero Sí, eso cambia la señalización celular entre mi piel y el sol. Falsea la comunicación entre mi piel y el sol. Y eso puede ser dañino. Entonces, cuando decidimos aplicarnos un protector, hay que tener en cuenta esa información que nadie explica, porque eso puede traer consecuencias. Estamos jugando a cambiar algo natural y forzarlo para nuestra comodidad. Por eso digo que el mejor protector es el irse, o sea, el retirarse cuando no podemos la estar percepción. expuestos. Sí. Exacto. Para los que por ahí están escuchando esto y no lo ven en video, básicamente es la que, en simples palabras, el protector solar nos está bloqueando esa percepción superficial de la piel, esa sensación de lo que decíamos, ¿no? La irritación, el enrojecimiento, esas señales que nos dicen, hey, basta, ya te tenés que meter para adentro, nos está bloqueando esa comunicación. Eso es lo que quisiste decir, Dani, y acá el secreto, lo venimos diciendo todo este tiempo, para desarrollar un callo solar es tener esta agudizada, esta percepción de, bueno, este es el límite de tolerabilidad de mi piel, ya es momento de ponerme a resguardo, mañana una siguiente dosis, pasado una siguiente dosis, y así lentamente ir desarrollando. Yo tengo una tribu, Dani, de gente con la que entreno en el gimnasio y nosotros entrenamos al mediodía, ¿sí? Paraguay es un lugar donde la radiación solar es fuerte. ¿Viste cuando te marcan el celular el índice UV. ultravioleta? Es brutal todo el año más o menos porque estamos cerca de un trópico, entonces tenemos mucha incidencia de luz solar. Nosotros entrenamos al mediodía y son todas personas que salen de sus trabajos y fueron evangelizadas por mí y entonces yo me empecé a sentar al sol, me saco los zapatos, me pongo la planta de los pies, las palmas de las manos al sol y son 10 minutos, porque todo el mundo sale de su trabajo ahí, como que 11 menos, 12 menos 10 llega todo el mundo, nos sentamos y encima nos ponemos medio al día con nuestras vidas, pero son 10 minutos. Yo, mira que soy blanca, yo soy blanca, pero blanca. Yo no, de esos 10 minutos, hasta el día de hoy, yo no me he enrojecido, no me he bronceado nunca. No, lastimosamente, y creo que esto tal vez va en contra de la premisa de desarrollar un callo solar, lastimosamente por cuestiones del decoro y la decencia, estoy como musculosa, ¿no? No puedo estar en bikini en esos 10 minutos, pero no me he enrojecido hasta ahora y de verdad siento que me hace bien como un break, me energiza, todo el mundo empieza a sentir esa diferencia alrededor, lo estoy transformando casi en un experimento científico y eso te quería preguntar respecto al desarrollo del callo solar en personas que no tienen, porque yo tengo la dicha de vivir en un país soleado, que de las personas que no pueden vivir o que no viven en lugares soleados, o incluso a lo que también me pasa a mí, es que yo vivo en un edificio de departamentos. Y yo no tengo un espacio a donde voy y puedo levantarme en la mañana, salir al sol directo, tengo un balcón y hasta ahí llego, ¿no? Eh, ¿Hay alguna manera en la que alguien puede navegar esta situación de Sí. no tengo el contexto adecuado para desarrollar un callo solar? ¿Hay algo que Todo, se puede hacer? sí, sí, sí. Todo es paso a paso y se van buscando soluciones una detrás de otra. Cuando tenemos un problema, ay, no vivo en un lugar, por ejemplo, yo que tengo la suerte de tener mi habitación que da al este, sale el sol, me despierta, me salgo al porche, puedo ver el amanecer desde sentada en mi porche con mi café, o sea, es maravilloso, es un regalo, ¿no? Em, no es suerte, yo he trabajado para tener ese tipo de vida, Hay pero, que si no, manifestar. exacto. El manifestar al final es tomar la responsabilidad de que nuestra vida y nuestra dicha depende de uno mismo. Pero esto es otro para otro post, para Claro, otro. sí. Entonces, ¿cómo lo podemos hacer?
siempre habrá una forma. Yo conozco personas que pagan una suscripción al gimnasio de su pueblo porque tiene una terraza exterior para ir en bikini a tomar el sol, porque es lo Mm. más cercano que tienen. ¿Vale? Luego, no me puedes poner al amanecer y al anochecer. Existen unas lámparas de fotobiomodulación que pueden suplir esa carencia. Eso sí es verdad que son juguetes muy costosos, mucho. Sí. Para que entendáis, yo me hice mi regalo el año pasado para mi cumpleaños, me quise regalar una lámpara, aparte de que tuve una intervención quirúrgica y quería tratarme las cicatrices justamente con eso. Em, Me costó 600 euros. Son las lámparas rojas, para la gente que Son no las conoce. lámparas, se ven rojas, pero en realidad lo que Sí. están transmitiendo es luz infrarroja, que a veces las enciende y dice, pero ¿por qué esta fila no se enciende? Está rota. Ajá. No, no es que está rota, es que tus ojos no lo ven la luz que está saliendo de allí. ¿Vale? Son luces muy especiales. En mi caso yo elegí una que no tenía apenas campo electromagnético ni tenía parpadeos. Es una cosa compleja. O sea, es decir, que existen opciones para poder, o sea, hay soluciones. Y bueno, no podemos ir todos los días a ver el amanecer. Mejor será poderlo ver 2 días a la semana, aunque sea sábado y domingo, que no verlo ninguno. Otra cosa es que esperemos el fin de semana para poder dormir hasta las 12 del mediodía y no queramos levantarnos. En realidad tenemos el poder de hacer muchos cambios de salud y de beneficiosos en nuestras vidas. Otra cosa es que no queramos. No pasa nada, cada uno es responsable y dueño de su salud. Y si bien es verdad que podemos escuchar muchos consejos, luego cada uno es el que Exacto. decide cuáles poner en práctica. Que uno no tenga una terraza, pues pero a lo mejor tiene una ventana. Y luego, cuando hablamos de diferentes zonas donde hay una diferente incidencia del sol, la naturaleza es muy sabia. Entonces, donde no hay suficiente sol, o hay poquito sol, hay otras cosas que nos dan y ayudan el cuerpo a estar en equilibrio, como puede ser el frío, que es un estresor hormético. Entonces, en los países nórdicos, en Europa, no tienen tanto sol, pero tienen mucho frío y tienen facilidad en tener una alimentación muy rica en grasas buenas, saturadas, con muchos DHA. El DHA es un omega 3, uno de los Ujú. tipos de omega 3, porque tienen mucho marisco, porque tienen, bueno, en fin, que todo está pensado. ¿Qué Pensado. pasa? Sí, ¿qué pasa cuando, por ejemplo, eh, me voy de vacaciones y decido ir pues al trópico? Yo que soy ya, bueno, llevo 17 años ya aquí, puedo decir que soy en el sentido de que mi piel y mi cuerpo está acostumbrado a esta latitud. Pues si yo me cambio de latitud en 12 horas con un avión, mi cuerpo no ha desarrollado un callo solar para la latitud a la que voy, lo tiene Ujú, desarrollado para esta. Entonces, ujú. no puedo esperar que mi cuerpo tenga lo que necesita en otro lugar, en el trópico. Tendré que tener cuidado porque debería de desarrollar el callo solar para ese lugar, esa incidencia solar. Pero aunque haya una incidencia solar muy alta en un lugar como podía ser Malasia, cuando yo viví en Malasia, las personas que viven en esos lugares tienen desarrollada la tolerancia necesaria para esa incidencia. Y de hecho, tener la piel blanca no indica una piel más sensible al sol. Eso sí que otra vez hacemos explotar cabezas, ¿vale? Eh, Un ejemplo, bueno, es un estudio en realidad, pero para que me entendáis. Grupo de personas, dividimos entre dos, a unas les damos bretzel, sabéis lo que son, ¿no? Esos panes Sí, alemanes que con se sal. relajan con sal Mm. durante un tiempo o una cantidad, y al otro grupito, almendras naturales. Y luego hacemos una exposición a la misma cantidad y la misma longitud de onda de luz ultravioleta. Los que han comido hidratos de carbono simples, que han subido su pico glucémico, se enrojecen y hasta casi se queman. Y los otros que han comido almendras, no. O sea que veis cómo la calidad nutricional de la alimentación influye Sí. muchísimo, porque ese otro grupo no se enrojece, no se broncea, porque tiene más tolerancia debido a la alimentación.
Eso es un experimento muy pequeñito, pero nos da una indicación, ¿no? Y luego otra cosa que es otro estudio muy interesante, que eso tengo publicadas las fotos en uno de mis posts, de cómo al exponerse a la luz infrarroja y roja del amanecer o de una lámpara y luego exponerse a la misma cantidad de luz ultravioleta, hay un mayor o menor enrojecimiento debido a la tolerancia que se ha creado con esa exposición a la luz anterior. Es espectacular porque está todo medido y es como, lo deja muy en evidencia, no es es que me han contado del ácido bromático. No, 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 está Claro. todo medido y es fascinante. Bueno, bueno, yo me emociono. Sí, pero creo que tenemos que empezar a volver a esta conexión con nuestros ritmos naturales. Yo lo experimenté en carne propia cuando me estaba formando dentro de la especialidad. Pasábamos muchas horas encerrados todos en el hospital con luz artificial. Y después cuando finalmente pude reordenar mi ritmo circadiano, muchísimas cosas en mi salud mejoraron. Hasta mi elección de alimentos, muchas cosas mejoraron y cuánta gente vive en este ritmo sin darse cuenta, ya está totalmente normalizado, totalmente incorporado. Por ahí duerme de noche y no sabe si duerme bien, si duerme lo suficiente, porque pensamos que dormimos la cantidad de horas que debemos, pero por ahí, ¿qué calidad de sueño hay detrás de eso? ¿Cuántas cosas desconectadas un poco del ritmo natural del ser humano hay por la vida que llevamos hoy en día? Nadie pretende que ustedes allá afuera vivan una burbuja, ni nosotras dos vivimos así como, ¿no? Yogis voladores y meditando en nuestra cueva todo el día. Somos personas que trabajamos igual que ustedes con una computadora, con todo, pero creo que el mensaje más poderoso que podemos rescatar de todo esto, hay muchos tómalo o déjalo en nuestra conversación, si te gusta hacerlo, si no, no, pero sí hay algo que yo quiero que todo el mundo se lleve consigo mismo, es que tenemos que salir más al aire libre, como sea, como puedas, a la hora que puedas, en el momento que puedas, tomar esa conciencia de cuánto tiempo saliste simplemente a tirarte, ver el cielo, ¿no? Sin celular, sin nada. A ver el cielo, como eso nada más. No te estamos pidiendo demasiado. O conversar con alguien mientras lo haces, pero a estar realmente en conexión con el afuera. Parar todo, hacer estos, siempre decimos estos snacks de aire libre. Siempre le digo a mis pacientes esta frase, tómate tus snacks de aire libre en tu día laboral. Incluso hay gente con la que tengo que negociar. Tienes que contestar mensajes de WhatsApp del teléfono, salí afuera a contestar tus mensajes de WhatsApp, ¿sí? O Así sea, la luz de la pantalla no te hace tanto daño, además. exacto, no, no puedes soltar ese teléfono, ok, bueno, por lo menos que sea afuera, ¿verdad? Ujú. Sí. Entonces, Dani, me gustaría pedirte, antes de irnos, ¿cuál sería eh, el mensaje que quisieras que todo el mundo se lleve de esta conversación? Un mensaje por ahí que esté conectado un poco con todo este viaje que has hecho en cuanto a tu salud personal, en cuanto a tu descubrimiento como investigadora. em, el mejor consejo que le podrías dar a alguien que nos esté escuchando y que quieras que por lo menos haga lo que sabes que va a hacer, lo que va a romper con su salud, va a cambiar su estilo de vida. ¿Cuál es tu consejo, Dani? Yo, desde muy humildemente, mm, creo que para mí fue muy importante y sigue siendo muy importante y sigue siendo un aprendizaje. No, no es algo en el que me sienta que haya llegado todavía y quizás no llegue nunca, pero escucharos. ¿Cuántas veces acudís a alguien para que os ayude porque sentís que vuestra salud no es como debería de ser y os preguntan cosas y la respuesta es no sé qué me pasa, no sé, no sabemos, no nos conocemos? Escucharos, escuchar lo que pide vuestro cuerpo, escuchar cómo os sentís cuando hacéis una pequeña exposición al sol, cómo responde vuestro cuerpo, qué sucede si un día decidís apagar la luz cuando anochece y probar a ver cómo es vuestra vida si decidís cenar una media horita más pronto.
Y es observar cómo os sentís y veréis que las respuestas llegan solas. Y si hay necesidad de pedir ayuda a algún profesional de la medicina, que son fundamentales, y gracias al universo cada vez hay más que tienen una línea de trabajo más integrativa, más holística, me da igual el nombre, pero bueno, que nos ayudan desde una visión pues integral de todo el sistema que somos y no solo de un trocito. Pues eso, buscar a personas, a profesionales que tengan ese don y, y que tengan una visión de la salud, pues del conjunto que somos y de lo que necesitamos y de que todos los problemas que tenemos, pero todos de verdad, vienen de habernos desnaturalizado y haber llegado a considerar una vida desnaturalizada como una vida normal. Y luego que tener en cuenta que la vida es muy larga y se pueden hacer muchos cambios paso a paso, paso a paso. Y que no tiene que ser todo de repente y, y que se puede mejorar muchas cosas y recuperar también la salud de una forma fácil, agradable, porque la mayoría de los cambios son gratis y solo hay que poner ganas. Me encanta, Dani. Yo creo que hay tipos de médico para todo tipo de pacientes, pero si hay algo que te puede decir que ese profesional que tenés enfrente te está guiando por un buen camino, es si esa persona te está preguntando sobre estas cosas, sobre cuántos, cuántos, cuántas veces detenés tu vida en el día, cuántas veces conectas con lo que está pasando por dentro, te invita a percibir lo que te está pasando. Yo que hago, trato pacientes con sus hormonas, siempre las invito mucho a observarse mucho. ¿Cómo sos un día del ciclo? ¿Cómo sos otro día del ciclo? Y anotame todo, les pido, porque a mí me habla mucho del comportamiento hormonal, mucho más que una métrica de laboratorio, lo que ellas están sintiendo. Entonces, no importa el especialista que elijas, no importa cuántos años tenga la profesión o cuán experto sea, si es una persona que ya te está invitando a mirar hacia adentro, ya sabes que vas por buen camino, porque de eso se trata sanar, de eso se trata realmente conectar de vuelta con tu salud. Dani, yo quiero invitar a todo el mundo a que te siga, porque Muchas gracias. Instagram tiene información poderosa, gente. Tiene todas estas tablas que Dani hizo, que son fantásticas y que aplican a Europa, pero no En importa. España, sí. Exacto, a España específicamente, pero no importa. Se aprende mucho. Yo cada vez que entro y veo cosas súper interesantes, cosas nuevas con las que aprendo. ¿Cuál es tu Instagram, Dani? Daniela André Toxic Expert, pero yo creo que es más fácil si en algún momento lo pongo en algún sitio, porque ni Lo yo me lo vamos a sé. poner. Cuando lo voy a Sí, poner sí. tengo que ir a copiarlo y pegarlo, o sea, es un desastre. En los apuntes de acá De lo vamos influencer a no poner. tengo nada. No, claro que sos. De verdad, si quieren aprender, sobre todo las personas que nos escuchan, las mujeres, hablan mucho sobre cosmética también, mucho llamado a la conciencia para que seamos consumidoras un poco más críticas sobre aquello que se nos ofrece. Yo estoy en un proceso de transición cosmética y estoy muy contenta porque veo la diferencia, estoy muy, muy feliz con mis nuevos hábitos y mucho aprendí gracias a la página de Dani, así que recomiendo que la sigan y que estén en contacto con ella. Dani, una vez más te quiero agradecer por este espacio, por este tiempo y por, como le digo a todas las personas que vienen invitadas a este espacio, por haberte animado a esto. Porque creo que en un mundo donde ya es un acto de valentía hablar de estas cosas, realmente yo valoro cruzarme en la vida con personas que se animan a cambiar el discurso, que se animan a que las personas conecten con su salud desde otro lugar, tal vez no tan apalancado en una industria, sí un poco más con la esencia humana. Y te quiero felicitar de corazón por haber elegido este camino en tu vida, Muchas Dani. gracias. Muchas Gracias por gracias. estar con nosotros. Y gracias por este momento y por la invitación. Muy bien, seguimos en contacto. Nos vemos pronto. Hasta Hasta pronto. luego. Gracias por haber escuchado este contenido y si conoces a alguien a quien le gustaría saber más sobre la precisa de su salud, compartile este episodio. Puedes encontrarme en Instagram en @delfinacelaski.